Si has llegado hasta aquí, probablemente has visto el vídeo anterior. El que hablaba de por qué siempre sufres por amor. El que describía ese bucle que se repite, esa sensación de caminar en círculos sin importar cuántas veces cambies de pareja, de estrategia o de escenario. Y algo en ese vídeo resonó. Quizá reconociste el mecanismo del proyector, o la imagen del salvador que se convierte en enemigo, o los 3 pasos prácticos al final. Pero te quedaste con una pregunta que ese vídeo no podía responder del todo. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así la mente? ¿De dónde viene ese vacío que busca llenarse en el otro? ¿Qué es exactamente ese proyector y cómo se formó? Ese es el territorio de este vídeo. No vamos a repetir lo que ya vimos. Vamos a entrar más adentro, a la raíz del sistema. Y para hacerlo, vamos a usar 2 lenguajes al mismo tiempo. El lenguaje de la psicología transpersonal que describe los mecanismos de la mente con precisión, y el lenguaje de un curso de milagros, que es el sistema filosófico que da coherencia a todo lo que en el vídeo anterior solo pudimos esbozar. No necesitas conocer el curso para seguir este vídeo, pero si lo conoces, vas a reconocer en cada parte de lo que vamos a ver algo que quizá leíste en sus páginas y que aquí va a tomar forma concreta. Lo que vamos a explorar hoy no es cómodo, no en el sentido de que sea difícil de escuchar, sino en el sentido de que va a cuestionar algunas cosas que la mente prefiere no mirar. El vídeo anterior terminaba con una invitación a la rendición pacífica. Este vídeo explica qué es exactamente lo que se rinde. Y para eso hay que mirar el mecanismo con claridad, sin culpa, pero con honestidad. Esa combinación, honestidad sin culpa, es en realidad uno de los principios centrales de un curso de milagros. El curso no pide que te castigues por cómo funciona tu mente. Pide que lo veas, porque solo lo que se ve puede deshacerse. Así que acompáñame. Vamos despacio y vamos al fondo. Cuando sufrimos por amor, la pregunta que nos hacemos casi siempre es la misma. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué no me quiere como quiero ser querido? ¿Por qué repito siempre el mismo patrón? Son preguntas legítimas, pero hay una pregunta más profunda que casi nadie se hace, porque incomoda más, y es esta. ¿De dónde viene el vacío que intento llenar con el otro? No el vacío de esta relación concreta, no el vacío que dejó esa ruptura específica, el vacío original, el que estaba ahí antes de conocer a esta persona, el que seguirá estando ahí de una forma u otra si no lo miramos de frente. Un curso de milagros tiene una respuesta muy precisa a esa pregunta, y es una respuesta que, la primera vez que se escucha, puede parecer demasiado abstracta, pero vamos a aterrizarla completamente. El curso parte de una premisa que lo sostiene todo. En algún momento, algo en la mente tuvo un pensamiento. El pensamiento de que era posible estar separado. ¿Separado de qué, exactamente? Es algo que el curso describe de formas distintas. Separado del amor, separado de la fuente, separado de lo que realmente eres. No importa demasiado el nombre que le des a aquello de lo que te separaste. Lo que importa es el efecto de ese pensamiento. Porque en el momento en que la mente creyó en la separación, surgió algo que antes no existía: el miedo. El miedo es siempre, en el lenguaje del curso, la experiencia de creer que estás solo, que eres un yo separado de un mundo separado, vulnerable, incompleto, que puede ser atacado y que puede perder. Ese es el vacío original. No es un vacío que te crearon tus padres, aunque la forma que tome en tu vida tenga que ver con tu historia. No es un vacío que te creó tu primera relación, aunque esa relación lo haya activado de una manera particular. Es el vacío que surge de creer, en el nivel más profundo de la mente, que eres un fragmento separado de algo que era completo. Y ahí empieza todo lo demás. Ese vacío, esa sensación de incompletitud, es una experiencia que la mente no puede sostener conscientemente. Es demasiado pesada, demasiado aterradora. Reconocer que en el fondo de tu ser hay una herida que no sabes cómo sanar
es algo que la mente ordinaria no está equipada para hacer. Así que hace lo que sabe hacer, lo que lleva toda la vida aprendiendo a hacer. Lo externaliza. La externalización es el mecanismo central de lo que la psicología llama proyección y lo que un curso de milagros describe con una precisión que pocas tradiciones han igualado. La mente toma algo que está dentro, algo que no quiere ver, algo que le resulta insoportable y lo coloca fuera. Lo proyecta en el mundo, en las circunstancias, en otras personas. De esta manera, el problema deja de ser interno y se convierte en externo. Y un problema externo parece más manejable. Puedes pelear con él, puedes intentar controlarlo, puedes culpar a alguien de él. No puedes hacer ninguna de esas cosas con un vacío que está en tu propia mente. Ese es el proyector. No es una metáfora poética, es una descripción funcional de cómo opera la mente cuando no sabe qué hacer con su propio dolor. Aquí viene algo importante que el vídeo anterior no podía desarrollar. El proyector no elige al azar dónde colocar sus contenidos. Elige el lugar donde hay más inversión emocional, el lugar donde el otro tiene más poder para hacerte sentir completo o incompleto, el lugar donde la ilusión de que el otro puede salvarte es más creíble. Y no hay lugar en la vida adulta donde esa ilusión sea más poderosa que en la relación de pareja. ¿Por qué la pareja y no un amigo, un familiar, un compañero de trabajo? Porque la relación romántica es el único espacio donde la cultura nos dice explícitamente que el otro puede darnos lo que nos falta, donde se nos enseña desde pequeños que hay alguien ahí fuera que nos completará, que el amor verdadero llena el vacío. Esa promesa cultural es exactamente lo que un curso de milagros llama la relación especial. Y es el tema de la siguiente parte. Pero antes de llegar ahí necesitamos entender algo más sobre el proyector. Esto es fundamental. Cuando decimos que la mente proyecta su vacío en la pareja, no estamos diciendo que lo hace deliberadamente. No estás eligiendo conscientemente utilizar al otro como depósito de tus miedos. Si lo eligieras conscientemente, lo verías de inmediato y dejarías de hacerlo. El proyector opera exactamente en el nivel donde no lo ves. En el nivel de las interpretaciones automáticas, de las reacciones que sientes antes de pensar, de las historias que construyes en décimas de segundo sobre lo que significa que el otro haya tardado en responder un mensaje o haya usado ese tono de voz o haya mirado hacia otro lado. Cada una de esas interpretaciones automáticas es el proyector en funcionamiento. No estás viendo lo que el otro hace, estás viendo lo que tu mente hace con lo que el otro hace. Y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente la diferencia entre el sufrimiento y la libertad. Un curso de milagros lo dice de una forma que puede resultar provocadora la primera vez que se lee. No percibes nada directamente. Todo lo que percibes pasa por el filtro de lo que ya crees. Lo que ves en el otro siempre te dice más sobre ti que sobre él. No como acusación, como descripción de un mecanismo. Un mecanismo que una vez visto puede empezar a deshacerse. La pregunta inevitable es esta. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿En qué momento se formó ese vacío y ese mecanismo de proyección? La respuesta honesta es que no hay un momento único. El curso diría que la creencia en la separación es anterior a cualquier experiencia personal, que es la condición de partida de la mente que se experimenta a sí misma como separada. Pero en términos más concretos y psicológicos, lo que podemos decir es esto. El proyector se activa muy temprano, antes de que puedas recordarlo. En los primeros años de vida, cuando la mente aún no tiene herramientas para gestionar la incomodidad, aprende que la manera de sobrevivir emocionalmente es colocar lo que duele fuera de sí misma. Eso no es un defecto, es una adaptación brillante incluso, para un sistema que no tiene otra opción disponible. El problema es que esa adaptación, que fue útil en un momento, se convierte en el patrón central de toda la vida emocional adulta. Y en la vida adulta, ese patrón produce exactamente el sufrimiento que intentaba evitar.
porque el vacío que proyectas en el otro no desaparece, solo cambia de dirección. Y cuando el otro no puede llenarlo, como inevitablemente ocurre, el vacío vuelve, más fuerte, más insistente, más desesperado. Un curso de milagros tiene un concepto que, cuando se entiende de verdad, reorganiza completamente la manera de ver las relaciones. Se llama la relación especial. No es un término peyorativo. No significa que la relación sea mala, ni que la persona que está en ella sea inmadura o esté equivocada. Significa algo muy preciso, una relación cuyo propósito, en el nivel inconsciente, es resolver el problema del vacío usando al otro como solución. Todas las relaciones románticas empiezan siendo relaciones especiales. Eso no es una acusación, es una descripción de cómo funciona la mente que cree en la separación cuando busca conexión. La relación especial es el intento más sincero y más humano de resolver el problema correcto con la herramienta equivocada. El enamoramiento es el momento en el que el proyector encuentra su destino perfecto. La persona que se enamora no está viendo al otro tal como es. Está viendo en el otro la promesa de que el vacío puede llenarse, que la incompletitud puede resolverse, que finalmente habrá alguien que haga que todo tenga sentido. Esa experiencia es real. La intensidad del enamoramiento es completamente real, pero lo que la produce no es el otro. Lo que la produce es la esperanza de que el otro sea la solución. Un curso de milagros lo describe así. En el enamoramiento, el ego ha encontrado su aliado perfecto. Alguien en quien depositar toda esa inversión que tiene en el mundo externo. Alguien que promete hacer innecesaria la mirada interna. Si tú me amas, ya no necesito mirar mi propio vacío. Eso no hace que el amor sea falso. Hace que el amor romántico convencional sea, en el lenguaje del curso, un amor por condiciones. No en el sentido moral de que sea egoísta, sino en el sentido funcional de que depende de que el otro siga siendo la promesa que el enamoramiento proyectó en él. Aquí viene la parte que nadie quiere escuchar, pero que explica absolutamente todo el sufrimiento en las relaciones. La relación especial está estructuralmente condenada al conflicto. No porque la pareja sea incompatible, no porque el amor no sea suficiente, sino porque el propósito que le hemos asignado es imposible de cumplir. Nadie puede llenar el vacío de otro. Nadie puede ser la solución al problema de la separación de otra mente, porque ese problema no está en el mundo externo, está en la interpretación que la mente hace de sí misma. Tarde o temprano, la persona en quien depositaste esa confianza va a mostrar que es humana. Va a cansarse, va a cometer errores, va a tener sus propios miedos y sus propios vacíos. Va a ser, en algún momento, menos que la promesa que el enamoramiento creó. Y en ese momento, algo en la mente registra. La inversión no está dando el resultado esperado. El salvador no está salvando. Y ahí comienza la transformación que el vídeo anterior describía. El salvador se convierte en enemigo. No porque el otro haya cambiado, sino porque la proyección cambió de signo. Si antes proyectabas en él la esperanza de completitud, ahora proyectas en él la causa de tu incompletitud. Antes era responsable de tu felicidad, ahora es el responsable de tu dolor. Es el mismo mecanismo, el mismo proyector, solo que ahora apunta en dirección contraria. Esto explica algo que muchas personas experimentan pero pocas entienden. ¿Por qué en las relaciones más intensas el amor y el conflicto coexisten con tanta facilidad? ¿Por qué la persona que amas puede ser la que más rabia te produce? ¿Por qué las peleas más dolorosas ocurren con quien más intimidad tienes? No es una contradicción. Es la lógica de la relación especial llevada hasta sus consecuencias naturales. Cuanto más has invertido en el otro como solución a tu vacío, más daño produce cuando esa solución falla. Y más insistente se vuelve la mente en intentar recuperar la promesa original, ya sea a través de la reconciliación, el control, el reproche o la distancia castigadora. Un curso de milagros llama a eso el ciclo del odio en la relación especial. No el odio en el sentido de querer mal al otro,
sino el odio en el sentido de la resistencia activa a lo que el otro representa cuando deja de ser el salvador. El intento de cambiarle, de recuperarle, de hacer que vuelva a ser la promesa. Y ese ciclo, mientras no se ve, se repite indefinidamente, con la misma persona o con personas diferentes, porque el problema no estaba en la persona, estaba en el propósito que le asignamos. ¿Significa esto que las relaciones son un error? Esta es la pregunta que surge casi siempre en este punto, y es importante responderla con claridad. No, un curso de milagros no dice que las relaciones sean un error. Dice que el propósito que les asignamos cuando operamos desde la creencia en la separación es un error. Pero las relaciones en sí mismas, el encuentro real entre dos personas, son exactamente el campo de práctica donde el cambio de mente puede ocurrir. El curso habla de otro tipo de relación, la que llama la relación santa, no en el sentido religioso, en el sentido de que su propósito ha cambiado. Ya no es una relación cuya función es llenar el vacío, es una relación cuya función es el despertar compartido. Llegaremos a eso al final de este vídeo, pero antes necesitamos entender en profundidad los 3 pasos que el vídeo anterior presentó, porque ahora, con todo el contexto que tenemos, esos pasos van a tener un sentido completamente diferente. En el vídeo anterior, los 3 pasos se presentaron como un protocolo práctico: el espacio, la honestidad y la entrega. Y son prácticos, sí. Pero ahora que entendemos el mecanismo completo, es importante aclarar algo. No son técnicas. Una técnica es algo que aplicas desde fuera del problema. Los 3 pasos no funcionan así. Son movimientos que ocurren dentro del sistema que produce el sufrimiento. Y para que funcionen de verdad, necesitas entender qué está ocurriendo en cada uno de ellos, no solo qué hacer. La diferencia entre aplicar los pasos como técnica y aplicarlos como comprensión es la diferencia entre limpiar la pantalla y limpiar el proyector. El primer caso produce alivio temporal. El segundo produce algo que el curso llama un milagro, un cambio real en la percepción. El primer paso, el espacio. ¿Qué ocurre realmente? El primer paso es detener la reacción automática. Respirar antes de enviar el mensaje, antes de levantar la voz, antes de encerrarte en el silencio castigador. ¿Pero qué está ocurriendo exactamente en ese momento de detención? Lo que ocurre es esto. El proyector acaba de activarse. Algo que el otro ha dicho o hecho ha tocado exactamente el punto donde tu mente tiene invertida la promesa de completitud. Y la reacción automática, el mensaje defensivo, el reproche, el silencio, es el proyector. Es el proyector respondiendo como siempre ha respondido, con el mismo guión, con el mismo intento de hacer que el otro vuelva a ser el salvador o de castigarle por haber fallado como tal. El espacio no es una pausa para calmarte. El espacio es el primer acto de no seguir el guión del proyector. Es el instante en que la mente, aunque sea por un segundo, elige no actuar desde el mecanismo automático. Un curso de milagros llama a esto el instante santo. El momento entre el estímulo y la respuesta donde existe la posibilidad de elegir. No elegir una reacción diferente en el mundo externo. Elegir si vas a dejar que el proyector dirija o si vas a hacer algo distinto. Ese instante parece pequeño. No lo es. Es el punto donde toda la transformación es posible. Cuando intentas crear ese espacio por primera vez, o la segunda, o la 10ª, aparece algo que lo dificulta enormemente: la urgencia. La mente que opera desde el proyector experimenta la situación de conflicto como una emergencia, como si hubiera algo que resolver ahora mismo, como si el no responder, el no defenderse, el no aclarar las cosas en este instante fuera a tener consecuencias irreparables. Esa urgencia no es real, es la voz del proyector. El ego, en el lenguaje del curso, siempre opera con urgencia, porque sabe que si la mente se detiene, si crea el espacio, hay una posibilidad de que no siga el guión. Y el guión, aunque produce sufrimiento, es lo conocido. Y lo conocido siempre se defiende a sí mismo. Reconocer la urgencia como parte del mecanismo
no como una señal real de que hay que actuar, es uno de los aprendizajes más importantes de este trabajo. La urgencia es información sobre el estado del proyector, no es información sobre la situación real. El segundo paso, la honestidad. ¿Qué ocurre realmente? Una vez que has creado el espacio, el segundo paso propone algo específico. Mirarte con ternura en tu propio espejo interno y reconocer que la incomodidad que sientes no se debe a lo que el otro hace, sino a cómo eliges interpretarlo. Esto es, en el lenguaje de un curso de milagros, el reconocimiento de la proyección. El momento en que la mente ve que lo que está experimentando no viene del mundo externo, sino de su propio proyector. Y aquí es donde aparece la resistencia más fuerte, porque la mente tiene una inversión enorme en que el problema sea externo. Si el problema es externo, puedes hacer algo con él. Puedes intentar cambiarlo, controlarlo, escapar de él. Si el problema es interno, si es tu propia interpretación, entonces la responsabilidad es tuya. Y eso, sin el contexto adecuado, puede sentirse como culpa. Por eso el paso especifica con ternura, no con culpa. No con el juicio de que estás haciendo algo mal, con la misma compasión con que mirarías a alguien que está sufriendo por un mecanismo que no eligió conscientemente y que no sabe todavía cómo deshacer. Porque eso es exactamente lo que estás mirando, un mecanismo que no elegiste conscientemente y que estás aprendiendo con mucha paciencia a ver. Este es el punto donde más confusión se produce, así que vamos despacio. La culpa dice: has hecho algo mal. Eres el problema. Mereces castigo o corrección. La culpa opera dentro del mismo sistema del proyector. Solo cambia el destino de la proyección. En lugar de proyectar la causa del sufrimiento en el otro, lo proyectas en ti mismo, pero el mecanismo es idéntico. La responsabilidad, en el sentido en que un curso de milagros la usa, es completamente diferente. Responsabilidad significa: tengo la capacidad de responder. Tengo acceso al proyector, y aunque no elegí que este mecanismo se formara, tengo la posibilidad de elegir no seguirlo en este instante. Esa capacidad no es una carga, es exactamente lo contrario, es la noticia de que la salida existe, que no estás condenado a repetir el patrón indefinidamente, que hay un punto de acceso al mecanismo y ese punto de acceso eres tú. Tercer paso, la entrega. ¿Qué ocurre realmente? El tercer paso es el más difícil de entender para la mente que quiere resolver las cosas por sí sola, y es el más liberador cuando se comprende de verdad. La entrega no es rendirse ante el otro, no es aceptar una situación que no está bien, no es resignación, es algo mucho más preciso. Es reconocer que el proyector no puede limpiarse a sí mismo. Piénsalo un momento. El proyector es el sistema que produce las interpretaciones automáticas. Si intentas resolver el problema del proyector usando el proyector, estás usando la misma herramienta que creó el problema para intentar deshacerlo. Eso es lo que ocurre cuando intentas perdonar con la fuerza de voluntad, o cuando intentas pensar de forma diferente solo porque sabes que deberías hacerlo. Un curso de milagros propone algo radicalmente diferente: entregar la percepción equivocada a algo que está más allá del proyector. El curso lo llama el Espíritu Santo, o la mente recta, o la sabiduría interior. El nombre no importa tanto como la función. Es la parte de la mente que no opera desde la creencia en la separación, que ve la situación sin el filtro del vacío y del miedo. Y la entrega consiste en esto. En lugar de intentar resolver la percepción equivocada con más pensamiento, la ofreces, la pones en manos de esa parte de ti que puede verla de otra manera, y confías en que esa parte hará lo que el proyector no puede hacer. Eso requiere algo que el ego encuentra profundamente amenazador: soltar el control, dejar de saber qué tiene que pasar, permitir que la resolución ocurra de una manera que quizá no puedes anticipar. ¿Qué se siente cuando los 3 pasos funcionan? Aquí es donde las palabras empiezan a quedarse cortas, pero voy a intentarlo. Cuando los 3 pasos ocurren de verdad, no como técnica, sino como comprensión,
lo que se experimenta no es euforia ni una revelación dramática, es algo más parecido a un alivio silencioso, a una ligera pero real disminución del peso. La situación no cambia necesariamente, el otro no cambia necesariamente, pero algo en la manera de verlos cambia. Y ese cambio, aunque sea pequeño, es el milagro del que habla el curso. No un evento sobrenatural, un cambio de percepción, un instante en el que el proyector dejó de dictar la experiencia. Eso no ocurre de una vez para siempre. El proyector vuelve, el patrón regresa, pero cada vez que ocurre, cada vez que la mente elige el espacio, la honestidad y la entrega, en lugar del guión automático, el patrón pierde un poco de su fuerza, y la mente aprende, lentamente, que hay algo más allá de él. Al principio de este vídeo dijimos que la relación especial es el intento de resolver el vacío usando al otro como solución, y que ese intento está estructuralmente condenado al conflicto porque el vacío no puede llenarse desde fuera. Un curso de milagros propone que las relaciones pueden tener un propósito completamente diferente, no el de llenarse mutuamente, el de despertar juntos. La relación santa no es una relación perfecta, no es una relación sin conflicto, es una relación donde el conflicto, cuando aparece, ya no se interpreta como un fallo de la relación, sino como una oportunidad de ver el proyector en funcionamiento, como una invitación a aplicar los 3 pasos, como el campo de práctica donde la mente puede aprender a no seguir el guión automático. El cambio de propósito no es una decisión que se toma una vez, es un proceso, y no requiere que los 2 miembros de la relación conozcan el curso ni que compartan ningún marco espiritual. Requiere solo que una mente empiece a relacionarse de manera diferente. Cuando una persona en una relación deja de usar al otro para llenar su vacío, algo cambia en la dinámica. No porque el otro haya cambiado, sino porque la expectativa que creaba el conflicto ha disminuido. Y cuando la expectativa disminuye, el otro puede ser simplemente quien es, sin tener que ser el salvador ni el villano. Eso no garantiza que la relación se salve en términos externos. A veces, cuando el proyector deja de funcionar, lo que se ve con claridad es que la relación en su forma actual no es el lugar adecuado. Y esa claridad también puede ser el resultado de este trabajo. La relación santa no es necesariamente continuar juntos, es relacionarse desde un lugar donde ya no necesitas que el otro sea algo que no puede ser. El vídeo anterior terminaba con una frase que quiero retomar aquí. El amor de tu vida siempre ha sido la paz de tu propia mente. Eso no es una metáfora consoladora para quien ha perdido una relación. Es una descripción de lo que un curso de milagros llama el amor real. El amor que no es una transacción, el amor que no depende de que el otro sea de una manera determinada. El amor que es una extensión de lo que ya eres, no una búsqueda de lo que te falta. Llegar ahí no es un destino que se alcanza y ya, es una dirección, una orientación de la mente que va en sentido contrario al proyector. Y cada vez que eliges el espacio, la honestidad y la entrega en lugar del guión automático, avanzas un paso en esa dirección. No importa cuántas veces vuelvas al punto de partida, lo que importa es la dirección. En los próximos episodios de este canal vamos a continuar explorando los conceptos de un curso de milagros aplicados a situaciones concretas. Las discusiones de pareja, el perdón real, la ansiedad, el miedo al futuro. Y en la serie La mente que sana vamos a entrar en el sistema completo del curso con la profundidad que merece. El ego, la proyección, el milagro, la relación santa. Todo el mapa, pieza por pieza. Pero ahora, si hay una sola cosa que te llevas de este vídeo, que sea esta. El vacío que intentas llenar con el otro no es un defecto en ti. Es el punto de partida de todo el trabajo. Y el trabajo no es llenarlo. Es descubrir que nunca estuvo vacío. Hasta el próximo vídeo.